¿De quiénes se compone la membresía de una iglesia? ¿Cuál es el funcionamiento de cada miembro y el propósito de su organización? Quizás esta es una de las preguntas que menos se plantean los creyentes o un tema al que menos importancia le prestan. De ahí que podamos ver languidecer muchas congregaciones, con miembros sobrecargados porque otros no están funcionando o porque simplemente deciden evadir cualquier responsabilidad. Cuando existen miembros que no están funcionando o quizás sí lo hacen, pero solo de modo parcial, los efectos como desgaste de energía o agotamiento, ya sea físico, mental o espiritual, se producirán en aquel que sí tomó la decisión de obedecer el mandato bíblico de invertir en el ministerio los dones que Dios le dio. Tal como lo dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:12, donde dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Por ese motivo, necesitamos conocer los conceptos que sientan una base sólida sobre la necesidad de la membresía de una iglesia. El concepto de pertenencia a la iglesia está perfectamente definido y entretejido en las páginas de las Escrituras. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:24 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjese, Romanos 12:4 dice que somos una diversidad unificada en Cristo. El versículo 5 dice que los que formamos la iglesia del Señor somos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Las Escrituras definen con claridad la necesidad que tienen los creyentes de asistir a una congregación, de comprometerse fielmente como miembros activos en la obra, desarrollando responsabilidades voluntarias que son fundamentales para la membresía de la iglesia, donde se vuelve evidente el amor por el servicio a los demás, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. La estructura de la iglesia ha sido establecida. Su funcionamiento es eficaz cuando se sustenta en el Espíritu, que es la fuente de los dones, de la energía, de la fuerza y del conocimiento para la ejecución de cada uno de los dones en los miembros de la congregación. Ahora bien, la membresía de la iglesia no debe ser un concepto diseñado por el hombre según sus perspectivas personales, sino arraigado y basado en el diseño de Dios para la iglesia. Toda organización de iglesia que sigue un modelo construido según los intereses personales está destinada a fracasar. Hay muchas iglesias que están ordenando ministros antes de estar preparados. Son neófitos, personas recién convertidas a la fe que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. En la Biblia, el apóstol Pablo menciona que no es recomendable que un neófito ocupe cargos demasiado pronto, para evitar que caiga en la soberbia, dice 1 de Timoteo 3:6. De ahí que muchos no den la talla bíblica que corresponde a cada miembro. La iglesia tiene la responsabilidad de preparar a cada miembro para las cosas que el Espíritu Santo ha capacitado a esas personas para llevar a cabo. ¿Cómo puede servir en una congregación alguien que no asiste a los estudios bíblicos? ¿O alguien que no siente la necesidad de reunirse a orar juntos con todos los hermanos, intercediendo en amor por las necesidades los unos de los otros? La iglesia debe ser una comunidad de amor en la que comparten unos con otros. Créame, Dios bendice a los miembros de una iglesia que ministran de forma dinámica y activa, haciendo que la congregación sea eficaz. La responsabilidad del cuidado del cuerpo no solo recae en una persona, sino en todos sus miembros. Colaborar y servir en su congregación siempre será un privilegio. Un privilegio que además provee bendiciones al estar unidos, respondiendo al llamado como miembros del cuerpo de Cristo, donde juntos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera de Timoteo 4, versículos 15 y 16.
A continuación, una necesaria e importante enseñanza sobre la membresía de la Iglesia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir. Existe un concepto popular heredado del catolicismo que declara que donde está la Iglesia, allí está Cristo. Incluso en muchas ocasiones, quitando de su contexto original, citamos esa frase de Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados, allí estoy yo, dice el Señor. Olvidando que habla de estar congregados en nombre de Cristo, con el propósito de buscar la restauración de los conflictos. Y es que hay momentos en que podemos estar congregados con rituales, liturgias o propósitos espirituales y encontrarnos con el hecho de que hemos dejado a Cristo fuera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, este llamado del Señor a la puerta llamando, o pasajes como Isaías 29:13, Jeremías 6:20, Amós 5:21 y otros en el Antiguo Testamento, donde el Señor reclama que aborrece esos sacrificios y liturgias vacías de contenido y carentes de corazón. La realidad que marca la diferencia es otra. Donde está Cristo, allí está la Iglesia. Porque congregación sin Cristo no forma parte del pueblo, del plan de Dios. Cristo es el centro, la cabeza, lo que cohesiona a la comunidad de los redimidos. Es la presencia de Cristo la que nos unifica, identifica en un mismo sentir. Es desde la cabeza, desde donde todos los miembros se van a desarrollar conforme al propósito de aquel que dirige todas las cosas en su pueblo. Por ello, ser miembro del cuerpo de Cristo no tiene que ver con una buena voluntad, una disposición o las actitudes de algunos para formar parte de un club social. Hace tiempo aparecía una persona por la puerta de nuestro local de reuniones aquí preguntándome cuánto costaba ser socio de esta comunidad. No tiene que ver con sociedades, con buenas voluntades, con una moral correcta. Hay muchas personas con buena voluntad, celosas por una vida correcta, pero el celo mal enfocado no sirve para mucho. Es solo cuando estamos unidos en Cristo, por medio de la fe, habiendo nacido de nuevo, que podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Es reconocer nuestra debilidad, fracaso, y permitir que Cristo tome las riendas de nuestra vida. No es una sociedad en la que nos apuntamos, es por medio de participar en la vida de Cristo. Ahora bien, no todos los que asisten a la comunidad de los redimidos y se congregan en una comunidad, no todos participan de la misma bendición. Sí que hay muchas personas que participan del don celestial, que gustan las bendiciones venideras, que están en esta congregación, pero no todos son miembros del cuerpo. Juan declara que hay algunos que salen de este cuerpo porque nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Podemos recordar incluso las parábolas del Señor Jesús, como el trigo y la cizaña, o los lobos disfrazados de cordero en medio del rebaño. Los que son de Cristo van a ser aquellos que permanezcan en el cuerpo porque han nacido conforme a la buena semilla con una identidad correcta en Cristo. No todos los que participan de la compañía terrenal de la Iglesia han participado del nacimiento celestial. Y eso es quizás uno de los problemas que tenemos que entender. Es por ello que resulta importante, cuando hablamos del concepto de la Iglesia, entender que aquellos que formamos parte de la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, debemos examinar si poseemos los rasgos de un verdadero miembro, y así podamos evitar que llegue ese momento en que, aún habiendo vivido en una comunidad de la fe, tengamos que escuchar del esposo esas palabras: no os conozco. Mateo 25:12. Son palabras duras, tremendas, pero que nos tienen que hacer recapacitar y reflexionar muy bien en el lugar que ocupamos y cómo está siendo nuestra condición. Por eso queremos en este día revisar de forma muy sencilla algunos rasgos generales de los miembros de la Iglesia, los calificativos que se dan para estos miembros y al mismo tiempo las cualidades que deben desarrollar los miembros de la Iglesia. En cuanto a rasgos generales, podemos anticipar como una pincelada que como cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es preciso que los que forman parte de este cuerpo hayan nacido por el Espíritu y dependan de la acción del Espíritu que vivifica, impulsa y une al cuerpo. Es en este sentido que la idea de cuerpo comporta la idea de cooperación, comunidad. No es posible la idea
de un cristiano ajeno a la vida de comunidad que es la Iglesia. Claro que la Iglesia, y es la excusa de muchas personas, ha decepcionado a muchos. Y esto es el argumento para apartarse de la comunidad del cuerpo. Y empezamos a hablar de la hipocresía, del engaño, de toda una serie de excusas. Pero a veces nos podemos poner en la otra tesitura y decir, ¿y esta sociedad, este mundo lleno de inmoralidad y las amistades de este tiempo no te han decepcionado, no te han engañado? ¿No hay hipocresía en esta sociedad? La comunidad de los redimidos, que es la Iglesia, es una parte de esta sociedad y todas las imperfecciones las vamos a encontrar también. Sin embargo, continuamos buscando los recursos y aceptación de esta sociedad que nos aleja de Dios y nos apartamos de la comunidad que nos acerca a Dios. Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo tiene que integrarse en la comunidad de los que forman el cuerpo de Cristo y cooperar en el desarrollo del plan de Dios en la historia. Pertenecemos a una familia y en esa familia tenemos que servir. Por eso, el énfasis del Nuevo Testamento es que todos los creyentes hemos sido sepultados, plantados, crucificados, resucitados, vivificados y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Fíjate, ahí están unos rasgos generales. Formamos parte de un mismo cuerpo con Cristo. Y con Cristo estamos en este mismo sentir. Formamos parte de este mismo cuerpo de Cristo, todos. Pero al mismo tiempo somos llamados a vivir todos como parte de un cuerpo en una vida de comunión, en una participación de aquello que tenemos en este peregrinaje en la vida. Ningún creyente vive para sí mismo, vive de sí mismo, vive por sí mismo, vive en sí mismo, sino que somos llamados a una vida en común, los unos para con los otros. Creemos juntamente con los santos, vivimos con aquellos que creen en Cristo, compartimos con las necesidades de los que nos rodean, sufrimos juntamente. Por eso, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Así, la ayuda mutua forma parte del caminar de la Iglesia, donde todos los miembros se sostienen, se apoyan. Efesios capítulo 4, versículo 16, donde todos los miembros se esfuerzan por mantener la vida del cuerpo y su sano desarrollo, avivando, desarrollando los dones recibidos, 2 de Timoteo 1:6, ejercitándolos, no para el orgullo, no para la realización personal, no para un beneficio propio, sino para el crecimiento de todo el cuerpo. 1 Corintios 12:31, capítulo 13 de 1 Corintios. Realmente estos son rasgos generales. Un cuerpo que coopera en Cristo y coopera los unos para con los otros. Quizás para entender este concepto, es bueno que nos paremos a considerar algunos de los calificativos que se dan a lo largo del Nuevo Testamento para los miembros de la Iglesia. Esto puede ayudarnos a entender la perspectiva que desde fuera de la Iglesia se tenía de los miembros de estas comunidades. Estos nombres no van a definir lo que es un miembro, pero sí que designan de una forma bastante notoria en su conjunto la percepción que se tiene desde fuera y que se debiera tener de lo que es el cuerpo de Cristo. Permitidme citar algunos de estos títulos. El primero de ellos, los miembros de la comunidad del cuerpo de Cristo son llamados los discípulos. El concepto de discipulado estaba muy arraigado en la mentalidad judía y por eso muy pronto se empieza a hablar de los discípulos de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 2, cuando son invitados a las bodas de Caná, Jesús y sus discípulos. Ser discípulos de Jesús era mucho más que estar en medio de una multitud escuchando sus enseñanzas, sino que ser discípulo era seguirle, habiendo tenido que dejar de atrás todo aquello que era parte de su vida para estar con él cada día. Mateo 4:20, vemos a estos marineros que dejando sus redes siguieron a Jesús. Por eso el llamado de Cristo es contundente en el Evangelio. Leemos en Lucas capítulo 14, versículo 33, un reflejo de otros muchos llamados que podíamos poner en este ambiente. Cualquiera de vosotros, dice el Señor Jesús, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate, ser discípulo significa renunciar a todo por seguir a Cristo. Renunciar a las redes, que era el medio de vida, renunciar a relaciones, renunciar a muchas cosas por seguir a Cristo, renunciar a todo. Es curioso notar que el uso del término discípulo para los miembros de la comunidad de
de la fe, de la comunidad del cuerpo de Cristo, solo lo encontramos en los evangelios y en Hechos. Es decir, es el llamado de Cristo, en el llamado de Cristo y en la vida de los primeros miembros del cuerpo de Cristo. Pronto se va difuminando y con ello va generando vidas cristianas y vidas espirituales debilitadas, como vamos a encontrar en el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Renunciar a todo era demasiado, y renunciar a todo nos parece mucho. Y empezamos a suavizar el Evangelio con los mensajes de falsos profetas que alegran nuestros oídos y justifican que nos reservemos parcelas para hacer lo que nosotros consideramos para nuestro descanso, para nuestro ocio, para nuestro placer, y dejar de ser dóciles para hacer todo lo que el Maestro demanda. Primer calificativo, primer nombre, discípulos, ser parte del cuerpo, ser miembro, ser discípulo de Cristo. Un segundo título que solamente se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento es el título cristianos. Es el título con el cual los vecinos de la comunidad en Antioquía reconocieron a los miembros del cuerpo de Cristo allí, Hechos 11:26. Aquellos pequeños Cristos que se movían en medio del mundo. Fue un mote un tanto burlesco, pero que pronto se extendió por todo el mundo hasta que aquel rey le dijo a Timoteo, a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Y fue identificar con este título la conducta de aquellos que asumían el precio del discipulado para seguir a Cristo. 1 Pedro capítulo 4 versículo 16, padecer por ser cristiano. Tremendo. Cristiano también es un calificativo. Otro calificativo, otro título que aflora del pensamiento de las comunidades judías en Jerusalén y la mentalidad hebrea es el concepto de hermanos. Comporta la idea de aquellos que comparten la misma paternidad. Somos hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. Cuando como pueblo de Dios nos relacionamos como hermanos, estamos dando resonancia al hecho de haber nacido de nuevo por el Espíritu. Y este es un título que no podemos dar a cualquiera. Solo aquellos que nacen de Dios, hermanos, que comparten y compartimos la misma identidad en Dios. En cuarto lugar, se puede usar el título santos. Este es el título preferido del apóstol Pablo, para referirse a los cristianos como aquellos que han sido puestos aparte, separados de la corrupción de este sistema de cosas, separados de la condenación como posesión exclusiva de Dios. No habla tanto este título de perfección, de la perfección de los miembros, como de su posición en un Dios que es santo, que les ha llamado y ha justificado, y que por lo tanto ahora están transitando por un camino de santificación personal. No somos lo que debiéramos de ser, pero estamos en proceso de ser lo que Dios quiere que seamos. Un quinto título es el de hijos de Dios. Cuando se usa este término, el énfasis no es tanto en la posición legal como hijo, sino en el hecho de haber sido engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento con Nicodemo. El hecho de haber nacido de nuevo y el hecho de haber sido una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5, 17. Otro calificativo es el de creyentes y fieles. Aquellos que han depositado toda su confianza en Dios y que al mismo tiempo son dignos de confianza para quienes les rodean. Fíjate que el término creyente tiene esta doble vertiente. Alguien que confía y alguien en quien confiar. Esta sociedad debiera reconocer en el pueblo de Dios estas cualidades, que confían en Dios y que son confiables, personas confiables en sus tratos, en su palabra. Y este es el reto que nos pone el Nuevo Testamento, que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Que vuestra palabra sea de valor y confiable. Son los servidores de Dios también, aquellos que han sido llamados para el servicio a Dios y que dan la prioridad a la casa y a las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Son los conciudadanos, aquellos que tienen una nueva ciudadanía, una ciudadanía de la cual somos llamados a ser embajadores, proclamando las excelencias del reino de Dios, deleitándonos al hablar de nuestro hogar reservado en los cielos. Efesios capítulo 2, 19, Filipenses capítulo 3, versículo 20, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Somos salvos, otro título, aquellos que hemos sido arrancados del mundo expuestos a la ira y hemos sido resguardados en el arca de salvación que es Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y hay quizás un término más
para calificar a los nuevos, a las personas nuevas en la fe, que es el término neófitos. Se refiere a aquellos que han sido plantados en Cristo, que aún son unas plantas recientes que están comenzando a brotar en proceso de crecimiento, pero siempre confiando en Cristo, aún a pesar de su debilidad. Fíjate, una serie de títulos que nos hablan de cómo la sociedad percibía a aquellos miembros del pueblo de Dios. Ahora, cuando damos un paso más allá, podemos hablar de las cualidades que debe tener un miembro en el cuerpo de Cristo. No tanto hablamos de lo que otros perciben, sino aquello que desde nuestro interior tenemos que cultivar y cuidar como parte del cuerpo de Cristo. Aquello que nosotros percibimos. Y es también cómo nos vamos a ir comprometiendo para ir desarrollando nuestra vida en Cristo. Cualidades que debemos evidenciar y potenciar y cuidar en nuestra vida, porque son las evidencias de que estamos integrados en el cuerpo de Cristo. Por eso, al hablar de estas cualidades nos referimos a lo que debiéramos ser, aunque tristemente no somos así. Una lista de cualidades que presentamos como una guía para analizar nuestra vida, no la de otros. Porque a veces las usamos para juzgar y mira, fulanito. No, es para analizar nuestra vida personal. Y así confrontar mi vida con lo que debiera de ser delante de Dios, donde Dios quiere que esté. Y esforzarnos por corregir los malos hábitos que estamos permitiendo que se desarrollen en nuestro cuerpo. Y básicamente algunas características que tienen que manifestar todo miembro del cuerpo de Cristo. La primera puede parecer un poco baladí, repetitiva y que cae de cajón. Y es que un miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser una persona regenerada. Es importante que para formar parte del cuerpo de Cristo es imprescindible haber nacido de nuevo por medio de la fe, haber creído en Cristo, haber confesado nuestros pecados y habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, entramos a formar parte del pueblo de Dios. El apóstol Juan es contundente en sus declaraciones. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios forma parte del cuerpo de Cristo, regenerado. No es cualquiera. No es tener buena voluntad. No es que me sienta a gusto. Es haber nacido de Dios. En segundo lugar, una característica de todo miembro es que es una persona asidua en congregarse. Un miembro es aquel que asiste asiduamente a la congregación del cuerpo de Cristo. Quizás las presiones de la vida, las necesidades del momento o malas perspectivas que tenemos y que vamos desarrollando acerca de lo que es el cuerpo de Cristo han hecho que muchos pierdan este sentido de pertenencia. Pero pertenezco a una familia, pertenezco a un edificio y ahí tengo que desarrollarme y crecer. Yo me pregunto, a lo mejor llevando este argumento al extremo del absurdo, pero me pregunto, ¿formaría parte de tu cuerpo una mano que no está en él? ¿Una mano que ha sido desgajada? ¿Verdad que no? Una mano en tu cuerpo es aquella que está unida y fusionada a él. Un miembro es aquel que es asiduo a congregarse. Y congregarse con el cuerpo de Cristo supone encontrarnos con la cabeza, encontrarnos con el resto del cuerpo, recibir las bendiciones y alimentos que llegan del Señor, imitar el ejemplo de los primeros cristianos y servir para el desarrollo de otros. Fíjate, no es algo baladí el hecho de congregarse, es una parte esencial porque como cuerpo somos uno y como uno tenemos que nutrirnos, crecer y desarrollarnos juntos. En tercer lugar, podríamos decir que una característica esencial de todo, una cualidad esencial de todo creyente es que es un miembro activo. El miembro del cuerpo tiene que ser consciente de su lugar, de los dones con los cuales se ha capacitado y del papel que tiene que desempeñar en el desarrollo del cuerpo, usando sus recursos para la gloria de Dios. En cuarto lugar, una cualidad de todo miembro del cuerpo es que tiene que ser consecuente. Una persona consecuente es aquella que manifiesta coherencia entre lo que profesa y lo que practica en todo tiempo y en todo lugar. Uno de los mayores problemas de la Iglesia ha sido y es la inconsecuencia de sus miembros. Que en la Iglesia son una cosa,
y otra muy diferente en su hogar, trabajo o relaciones. Somos llamados a ser sal y luz, no por lo que decimos solamente, sino por lo que ejemplificamos en nuestra conducta. En quinto lugar, podemos señalar que una característica esencial de todo miembro de la Iglesia es que tiene que ser un estudioso de la Biblia. Sí, el pueblo de Dios acepta la Biblia como la única norma de conducta y fe, y por lo tanto somos llamados a leerla, meditarla, conocerla, aplicarla a las realidades de nuestra vida. La ignorancia no nos exime de cumplirla, simplemente nos condena. La historia ha demostrado que tanto los individuos como las naciones que se apoyaron en la Biblia y vivieron de acuerdo con sus enseñanzas fueron bendecidos y prosperados por Dios. La Biblia es el pan para los fuertes. Hoy en día que están tan de moda los superalimentos, podemos decir que para el desarrollo integral y espiritual del ser humano, la Biblia es el superalimento que nos capacita para avanzar. Y solo los que se nutren regularmente de ella crecen en gracia y pueden hacer frente ante las tentaciones de la vida. Todo miembro del cuerpo de Cristo, todo miembro, tiene la responsabilidad de nutrirse de la palabra de Dios. Si realmente creemos que es la única norma de guía, de fe y de conducta, no tenemos excusa para no profundizar en su conocimiento. Y si estamos siendo negligentes, tendremos que asumir las consecuencias de nuestra negligencia. En sexto lugar, podemos decir que una característica, una cualidad esencial de todo miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser una persona celosa por la oración. La vida de oración debe ser esencial, la privada y la comunitaria. Y la oración debe ser algo tan importante en la vida del cuerpo cuando Jesús mismo declara, Lucas 18:1, es necesario orar siempre y no desmayar. Cuando el apóstol Pablo exhorta, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cuando el apóstol Santiago afirma, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Estos días, meditando en el tremendo avivamiento que se produjo en Pentecostés para la iglesia, allí en Hechos capítulo 2, ese motor que transformó la iglesia, me preguntaba qué es lo que estaba sucediendo en la trastienda. Porque a veces nos vemos en aquello que aconteció en aquel momento, la conversión de multitudes, el Espíritu manifestándose y derramándose, el lugar estremeciéndose, todo lo que se dio allí. Pero ¿qué había detrás? Y no sé si has parado alguna vez a considerar que justamente antes de este suceso nos encontramos con los discípulos. La semilla de lo que era la iglesia, allí en Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice que estaban perseverando, unánimes, en oración y ruego. Y lo que ocurrió en Pentecostés ocurriría hoy si los miembros de la iglesia tuviésemos la misma pasión por perseverar juntos en oración. La iglesia primitiva tenía poder. Y tenía poder porque era una iglesia de oración. Algo que no podemos decir de la iglesia de los últimos siglos. Hemos perdido ese celo por la oración. Y no por la oración privada, particular, centrada en lo nuestro y nuestro desarrollo, sino el lema de la oración comunitaria como pueblo. Y esto lo encontramos ya en el Antiguo Testamento cuando el Señor dice a su pueblo, si mi pueblo se humillare y orare en este lugar, como cuerpo, como familia, como templo, como edificio, como un mismo sentir, entonces yo abriré y derramaré bendición y verás el poder en la historia. Debemos ser un pueblo celoso por la oración. Quizás ya en un tema, podemos decir menos espiritual, pero una de las cualidades esenciales también de todo miembro es que debe ser un dador alegre. Un dador alegre. Las primeras comunidades cristianas practicaban la entrega total de sus posesiones, habiendo renunciado a todo por seguir a Cristo. El desapego de lo material era su fuerte. El miembro de la iglesia debe estar dispuesto a compartir con las necesidades del cuerpo, no solo con sus dones, sino también con sus bienes. Alguien dijo en cierta ocasión una frase interesante. El evangelio hemos de darlo gratis, pero las vasijas que lo portan cuestan dinero. Claro que podemos regalar tratados, pero esos tratados hay que imprimirlos y cuestan un precio.
Claro que podemos ofrecer recursos, pero esos recursos tienen un coste. Y todo miembro del cuerpo de Cristo debe de sentir la carga por ser generoso en el sostenimiento y crecimiento del cuerpo. Dios no está valorando tanto las cantidades, sino la entrega propia de lo que le damos a Él con amor, con pasión, con entrega. Era el caso de aquella viuda que dio todo lo que tenía, todo su sustento. Es el caso de María en Betania, que ungió los pies del Señor con un frasco de gran precio. Es una entrega que surge del amor. Es la entrega de aquellas comunidades primitivas que encomendaban al apóstol Pablo para llevar el Evangelio. Y es interesante que notemos que este término encomendar habla de equipar con todo lo necesario para el camino y para el desarrollo del ministerio. No enviaban al apóstol Pablo a un camino de fe. Le enviaban con los recursos que en sus manos tenían para que cumpliese la labor. No todos tenían que ir, pero todos iban con Pablo por medio del sostenimiento y el apoyo para la tarea. Dios pone en los miembros del cuerpo de Cristo la responsabilidad de atender para las necesidades de su obra. Y la Iglesia se sostiene por medio del corazón de los miembros alegres. Un creyente tiene que ser una persona ferviente. Un miembro del cuerpo es una persona ferviente, aquella que vive la fe, arraigada en Cristo, guiada por el Espíritu, avivando constantemente por el amor la llama de la fe. Una persona que no permite que la pasión por las cosas de Dios se difumine en la vida. Los enemigos de la pasión espiritual, aquello que hace que poco a poco nuestro amor se enfríe, puede ser por un lado la falta de seguridad en el poder de Dios, la falta de confianza en la capacitación de Dios para desarrollar nuestro ministerio. Y ahí es donde comenzamos a pronunciar y a creernos las excusas de la humanidad y a desatender nuestras responsabilidades espirituales, porque no vemos el fruto anhelado, porque no vemos las cosas como nosotros queríamos y nos empezamos a esconder en nuestro yo. Y nos escondemos. Y dejamos de asumir nuestra responsabilidad. Y solamente cuando creemos que Dios nos ha llamado a servirle, y decimos, aquí estoy, no importa lo que pasa alrededor, Señor, yo te sigo a ti, yo te sirvo a ti. Entonces la pasión va tomando fuerza. Un cristiano es aquel que ofrece su cuerpo, dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo. Señor, esto es lo que tengo, la totalidad de mi vida y de mi actividad, la totalidad de mis recursos, para que tú los uses, para que ajustándose a la voluntad y al tiempo de Dios podamos darle lo mejor de nuestras vidas. No solo lo que nos apetece, no solo lo que nos gusta hacer, no solo lo que nos sobra de nuestro tiempo, no solo aquello que no sabemos qué hacer, no solo una parte, sino el 100%. Señor, es todo tuyo, porque me has comprado. Y en último lugar, podríamos decir que una característica esencial de todo miembro del cuerpo de Cristo es que es un evangelista. Es aquel que está enamorado de Cristo, no se puede callar en ningún entorno, que siente un celo vivo para que otros puedan disfrutar de las mismas bendiciones. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Reyes que nos relata la historia de 4 leprosos apartados de la comunidad del pueblo. Habían sido expulsados porque no estaban en condiciones de vivir en comunidad. Y cuando Dios derrotó a los enemigos que tenían asediada la ciudad, fueron ellos quienes descubrieron el botín de los recursos que los enemigos habían dejado atrás en su vida. Ellos comieron, bebieron, se deleitaron, pero al reflexionar en lo que Dios había provisto, dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9. Hoy es día de buena nueva y no podemos callar la salvación que hay en Cristo. No podemos callar ante un mundo que está viviendo la desesperanza y el vacío. Hoy es un día que nos toca revisar las cualidades que se reflejan en nuestra vida y ser así aquellos miembros que Dios anhela que reflejemos en este mundo su gloria en medio de un tiempo en el cual hemos sido colocados. No estamos donde queremos, no somos lo que queremos, estamos donde Dios nos ha puesto y no por casualidad. Y Dios nos ha puesto aquí para ser luz que ilumine el camino que lleva a la salvación. Por eso examinemos, ¿estamos cumpliendo? ¿Estamos siendo estos miembros consecuentes en el cuerpo de Cristo? ¿Estamos apasionados por el estudio de la Biblia, celosos en la oración, constantes en revivir nuestra pasión, enamorados de Dios y cargados por compartir el Evangelio al mundo? Eso es lo que Dios espera de nosotros. No bajemos el listón, sino seamos siervos y miembros fieles en la casa de Dios. Que el Señor te bendiga.
Son muchos los retos, pocas nuestras capacidades. Y es tiempo de pensar en las excusas que a veces hemos permitido que tomen las riendas de nuestras vidas. Hoy es día de pedirle al Señor que nos examine y que realmente dejemos de lado todas esas excusas que nos creamos para vivir en nuestra comodidad y en nuestro mundo y decir, Señor, quiero servirte. Por eso vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo para asumir nuestro rol y nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo, como servidores en la casa de Dios. Señor, gracias. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de haber sido llamados por ti para servirte. Gracias por las puertas que has abierto para integrarnos en tu pueblo, en tu cuerpo. Gracias por una salvación tan grande que no merecíamos. Y gracias por ese privilegio de, siendo torpes, débiles, muchas veces indignos, tú quieres usarnos para que transmitamos tu gloria ahí donde nos tienes. Enséñanos a ser coherentes, consecuentes, a ser activos, a ser apasionados por ti, por tu casa, por sostener tu casa, por poner nuestra vida sobre el altar y por decirte, Señor, úsanos para tu gloria. Por eso, Señor, guíanos, dirígenos y fortalécenos, porque nosotros nos dejamos dominar tantas veces por las excusas y por nuestras razones, y queremos ser aquellos que tú uses para tu gloria. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que entregó su vida por amor de cada uno de nosotros, para que también por amor a Él podamos servirle en medio de este tiempo. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.